a escuchar a través de esa grieta de lo increado. Atento, Viegas. Con el Inductor Viegas. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa número 35 de La Grieta de lo Increado. Nuevamente junto a ustedes. Hakon Yantan. Hakon Yantan. Buenas tardes en Shipibo con Ivo. ¿Qué tal? Estoy con los idiomas indígenas. Muy bien, Viegas. Bien. Bien afilado. ¿Cómo le va? ¿Cómo pasó el fin de semana? Bien, guten Tag. Bien. Un fin de semana, digamos, metido en las cuestiones académicas y todo eso. Así que, bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué novedades. Sí, estamos participando de varios concursos al mismo tiempo, así que, bueno, en eso estamos. Pero lo veo bien, Viegas, lo veo bien. Con energía. Energía positiva. Exacto. Doctor Berlanda, ¿cómo le va? Hola, muy bien. ¿A ti qué tal te va? Bien, Berlanda, tiene un tonito raro. ¿Se está medio dormido todavía? Sí, ando un poco medio dormido. Este fin de semana me metí una fiesta electrónica y para experimentar un poquito y se ve que se me ha cambiado el acento un poquito. Otra vez, Berlanda, no lo podemos dejar suelto. Se mete en cualquier lado usted. Te he hecho un adolescente. Soy un desastre. Pero qué raro, ¿eh? Es como que está más hispánico. No sé qué le pasó a Berlanda. No sé qué pastilla habrá tomado en la fiesta esa, Berlanda, pero le ha cambiado el acento totalmente. Me cambió. Me dio una pastilla de Galicia y yo no sé qué me ha pasado a mi acento. Me parece que nos metieron el perro, no es Berlanda ¿eh? Pero mirá, tiene la barbita, todo. Sí, pero me parece no, que... Mirá que me ajusto los anteojos, a ver. Sí. Y nuevamente con nosotros el señor Gastón Flores Pastore, de los Flores de Cuba. Y de los Pastores del Noroeste. Bienvenido nuevamente. Ahí va, señor. Buenas noches, muchachos. Yo también lo veo un poquito cambiado, Berlanda, por más que viva conmigo. No, cada día lo noto más. Pero se le escapó el fin de cambiado. semana. ¿Dónde se metió este hombre? No lo sé, yo no lo vi. Yo también estuve de gira, pero por otros pagos. ¿Y usted, Chinaski, anduvo de recitales? Estuve de recitales, sí, señor. El viernes estuvimos con los amigos de Humo del Cairo y Superfat, amigos de la casa que han estado por la ciudad de Rosario. Un recital increíble. Con ganas de más, como siempre, esperamos que vuelvan pronto. Le mando un abrazo grande a los chicos de Humo del Cairo, al Chapa, a Julio, a los Howling Brothers, que no tuve la suerte de cruzármelo, pero están invitados a venir cuando quieran por aquí. Así que muy lindo el fin de lindo. Bien, está bien. Así que estuvo despuntando el vicio musical, como siempre. Como siempre. Bien. Me parece bárbaro. En cambio yo, metido entre los libros... Viegas tiene que salir. Hay un tema que hay que salir más al sol, Viegas. No, casi que ni lo veo ya al sol. Sí. Estoy como esas criaturas legendarias y mitológicas que dicen que vivían en el centro de la Tierra. Sí, lo veo pálido. Y que nos odiaban, ¿no? Ya eran azules, tenían la piel azul, porque nunca veían el sol. Y nos odiaban y un día iban a salir a la superficie para robarnos el sol. La película, ¿cuál es? La máquina del tiempo, esa que cuando van al futuro estaba la humanidad dividida. Sí. Ustedes los que estaban abajo, en el inframundo. Claro, en el inframundo. Ahí está. No tiene otro lugar usted donde ir. Sí. Está condenado, Viegas. Pero subimos, como Demeter y Perséfone. Volvemos siempre después a la tierra en una especie de ciclo agrícola. Así es, hablando de Demeter y Perséfone, habíamos quedado en el último... ya hace 2 programas que venimos tratando este tema tan apasionante de los misterios eleusinos. Habíamos quedado en algo, ¿recuerda, Viegas? No recuerdo en qué habíamos quedado, pero sí que el doctor Berlanda había especificado un poco el mito de Demeter y Perséfone y también había comentado un poco en qué consistían los rituales eleusinos, ¿no? Que integraban además de Eleusis a la ciudad de Atenas
y había dicho el doctor Berlanda que existían los misterios menores y los misterios mayores. Unos se hacían en una época del año, creo que durante la primavera, los otros se hacían en unos 4 o 5 meses después, y habíamos llegado casi hasta el interior del Templo Mayor de Eleusis, en el lugar iniciático propiamente dicho. Por supuesto, el Telesterión, exactamente, donde se supone que cientos de personas llegaban todos los años. Habíamos dicho que los rituales podían participar tanto los esclavos como mujeres, hombres, era muy abierto, salvo los asesinos. Claro, las personas, digamos, que habían cometido delitos. Para todos los demás gentes estaba abierto el ritual. Y luego de baños de purificación, luego de la procesión, luego de pasar por un puente específico donde las personas eran insultadas, digamos, con esta idea de deteriorar el ego de alguna manera, de haber pasado por noches sin dormir y demás, con un ritual alimenticio también, tenían que seguir específicos ayunos y demás, llegaban hasta este centro iniciático, el Telesterión, donde muchos autores clásicos, muchos mitólogos habían afirmado que quizás lo que se realizaba allí era una especie de representación teatral. Porque muchos de los filósofos, dramaturgos y demás de la Grecia antigua, que nos legaron algunas pocas palabras, porque recordemos que estaba prohibido por las leyes de Grecia hablar sobre lo que sucedía en el interior del Telesterión, es decir, en el momento iniciático. Sabemos más o menos qué es lo que hacían los hierofantes o los sacerdotes de Eleusis, que pertenecían todos a una misma linaje, a una misma familia, los Eumólpidas. Sabemos que vestían una especie de túnica de color púrpura, justamente. Esto va a tener mucho que ver después con la identificación de lo que allí sucedía. Sabemos que se tomaba algo que en algún momento, además de elevar, digamos, al cielo las espigas de cereal, de cebada sobre todo, que eran el símbolo de estos misterios. Recordemos Demeter y Perséfone, madre e hija, no son diosas de la cebada. Y en algún momento crucial se le daba a los iniciados, que eran los epoptes, así se les llamaban, es decir... las personas que han visto. Las personas que han visto, también se puede traducir como testigos, pero es el mismo término que se utilizaría para un testigo en el ámbito judicial, jurídico, es decir, que sabemos de que estas personas veían algo ahí adentro, realmente que no era, digamos, una obra teatral, porque en la habitación, justamente, a partir de la reconstrucción arqueológica y arquitectónica que se ha hecho, incluso en el Museo de Eleusis, que aquí Gastón ha estado, seguramente, o estaba cerrado el museo cuando fuiste a Eleusis. Estaba cerrado. Estaba cerrado. Abierto, era la ruina. Ah, bien. Ajá. En el museo existen las maquetas, digamos, de la reconstrucción de cómo era el templo en la época clásica. Sufrió varias ampliaciones, ¿no? Incluso en la época romana. Pero sabemos que había columnas en el medio, bien, digamos, bajo las gradas, donde se ubicaban los epoptes, los testigos o iniciados. Por lo tanto, es difícil que se haya hecho una representación teatral, porque no podían ver nada, ¿no? Todas columnas. Había, sí, cantidades de columnas, no sé bien la cantidad, pero decenas de columnas que seguramente las habrás visto en las ruinas. Hoy en día se ven solamente las bases de estas columnas que tapaban, digamos, toda posible visión de algún tipo de obra, digamos. Queda descartada entonces la posibilidad de que haya una especie de representación teatral. Absolutamente, sí. Esto lo habían dicho como una hipótesis algunos autores y mitólogos clásicos. Claro, porque, lo que sí sabemos es que en algún momento del ritual se les daba a las personas una bebida.
Ahora vamos a eso, Esta porque bebida no sabemos, el quiquión. El quiquión, no se sabe, digamos, a ciencia cierta qué era lo que realmente acontecía ahí. Para tener una idea, estaba totalmente prohibido con pena de muerte comentar lo que sucedía ahí adentro. Creo que algo equiparable a lo que hoy sería una especie de secreto de Estado, de un top secret de alto grado. Sí. Entonces, son todas especulaciones, hipótesis. Yo le voy a leer, Viegas, a ver que usted qué opina. Una referencia, digamos, la más antigua referencia a los misterios eleusinos se encuentran en los himnos homéricos. Claro. Sí, y con respecto... De ahí sabemos que el quiquión tenía harina, menta y poleo. Mire, le voy a leer un fragmento de este himno homérico dedicado a Deméter, y dice así: Metanira le dio una copa de vino dulce como la miel, una vez que la llenó, pero ella rehusó, pues decía que no le era lícito beber rojo vino. Le instó, en cambio, a que le sirviera para beber harina de cebada y agua, después de mezclarlo con tierno poleo. Y ella, tras preparar el sición, se lo dio a la diosa como le había encargado. Al aceptárselo, inauguró el rito la muy augusta Deo. Aquí están las referencias que hablábamos: harina de cebada, agua y menta poleo. Exactamente. Pero hasta ahora, esa es la digamos, referencia literal del himno homérico, pero hasta ahí no podríamos explicar lo que supuestamente pasaría allí, que serían estas grandes visiones de espíritus, visiones que le darían un nuevo sentido a la vida de los iniciados, con información de cómo transcurrir la vida luego de la muerte, podríamos decir. Sabemos también que había unas vasijas llamada Kernos, incluso hay una representación en una de las tantas estatuas que han sobrevivido, digamos, ahí en las cercanías de Eleusis, donde una persona, no sabemos si es una diosa o una sacerdotisa, lleva un canasto en su cabeza. Dentro de esos canastos estaban los tayera, estos eran los objetos sagrados. Y entre esos objetos sagrados, en referencia justamente a algunas de estas esculturas y otras representaciones artísticas, estaban los kernos, ¿no? Estos kernos eran como unas vasijas con muchos, como si fueran especie de tacitas, por así decirlo, como cuencos. Digamos que era como un gran cuenco donde se preparaba. Como un gran cuenco con muchos otros cuencos más pequeñitos donde se preparaba la mezcla, ¿no? Se decía que estos eran los cráteres, digamos, de la mezcla. En esa mezcla, por el himno Homero a Deméter que usted ha leído, sabemos que había agua en el proceso, se mezclaba con poleo, se mezclaba con harina de cebada. Esos eran básicamente los tres componentes. Sabemos que también las espigas del cereal jugaban un papel fundamental en el ritual. No sé si se levantaban hacia el cielo, si se juntaban con los kernos. Usted sabe que uno de los primeros investigadores donde en busca a ver cuál de estos componentes podría ser el responsable, está Kerenji, que en el 67 sugirió que podría ser la menta la responsable de las visiones eleusinas. Sí, de hecho, él lo consultó al propio Albert Hoffman, el sintetizador del LSD, y Kerenji llegó a la conclusión de que en grandes dosis la menta inducía al delirio, a la pérdida de la conciencia y a espasmos. Sin embargo, el propio Hoffman reconoció que Kerenji exageró en realidad las propiedades enteogénicas de la menta, a la que de ninguna manera se le pueden atribuir estas propiedades visionarias. Así que de los tres ingredientes que cita Homero, ¿qué era lo que quedaba como candidato? La cebada. Así que hoy tenemos la teoría más consistente. Exacto, respecto al tema de... Desarrollada por el propio Hoffman, con un gran amigo de la casa, Gordon Wasson, que ya hemos dedicado algunos programas. Respecto de que no era la cámara de iniciación una sala de teatro, también tenemos como
prueba indirecta, digamos, que en los libros contables... parece como un skip, no, el oyente sintió como un skip, claro. Sí, volví para atrás, porque quería decir que... Porque a lo mejor alguno piensa que solamente la prueba era la parte arqueológica. Pausa, rebobinamos. ¿Cómo era eso de que no podía hacer una representación teatral? No podía hacer una representación teatral, además de lo que ya dijimos, que era por la cuestión de las columnas que taparían la visión, porque estaba todo lleno de columnas, el telesterión. En los libros contables de Eleusis no aparece ningún registro de gastos de utilería o de actores. Y no es presumible que los griegos, que tuvieron una expresión dramática tan refinada, hubiesen caído en la utilización de algún truco escenográfico. Como dijo el doctor Berlanda en el programa pasado... Hola Berlanda, ¿cómo le va? Muy bien, escuchando aquí a mi amigo. No, este no es Berlanda. Es Berlanda, es igual. No, tiene un acento muy distinto. Yo le dije. A lo mejor puede ser. Probó el quiquión el fin de semana, me parece. Mucha fiesta. Parece. Bien, Berlanda decía ¿qué decía el programa pasado el otro Berlanda? Que esta gente, los testigos veían no era un actor, sino que veían a la propia Perséfone, un schemati, como dijeron algunos griegos, una forma o una apariencia de alguna clase suspendida sobre el piso, según dicen algunos autores. Platón más explícitamente habló de fasmata o apariciones fantasmales. La sala de iniciación se llenaba de espíritus. Esto lo registra Pausanias, cuando nos cuenta cómo alguien llegó después que la ceremonia ya había comenzado y a consecuencia de ello perdió su vida. Sin duda, hay varios testigos que afirmaron haber visto una nube de polvo, por ejemplo, alzarse sobre la vía sacra, haber escuchado los gritos de Iacos, es decir, una versión de Dionisios, cuando los misterios fueron celebrados en la época clásica, ¿no? Es decir que además habíamos visto lo que dijo Aristóteles, ¿no? Que el iniciado no tenía que aprender nada, sino solamente recibir emociones e impresiones, es decir, que la emocionalidad tenía mucho que ver. El poeta Píndaro, que había dicho que quienes habían contemplado estos ritos descendían a la tierra hueca, o lo que podríamos definir hoy en día como el inconsciente colectivo, como el inframundo de alguna manera. Un emperador romano, Cicerón, dijo que los misterios habían enseñado las costumbres y las leyes y que enseñaron a muchos hombres a cómo vivir. El dramaturgo Sófocles dijo que 3 veces felices son los mortales que, habiendo contemplado estos ritos, partían hacia el Hades, es decir, hacia el otro plano de la realidad o el inframundo, como quiera llamársele. Plutarco decía que a la hora de la muerte todos vamos a tener la misma experiencia que tenían los testigos de los grandes misterios. Dijo que al principio se avanzaba con sobresalto, luego venían temores en la oscuridad, temblores, sudor, espanto, que uno se sentía sorprendido por luces o una gran luz y después por visiones de praderas, con voces, con danzas majestuosas. Tenemos también a un político griego de esa época, Arístides, que afirmó que Eleusis es un templo común a toda la tierra y a todas las cosas que existen, y que ahí se daba tanto lo más pasmoso como lo más luminoso. Y también tiene una frase muy particular que habíamos dicho hace 2 o 3 programas atrás: ¿en qué lugar del mundo se han contado más milagros y dónde las representaciones sagradas han despertado mayor emoción? O sea, volvemos con el tema de la emoción, con que se tenían visiones, pero también era una experiencia de transformación emotiva enorme. Y otra frase interesante que dice Arístides es: ¿dónde hubo más coincidencia entre el ver y el oír? Que hoy podríamos decir que eran experiencias sinestésicas, ¿no? Donde las personas, digamos, mezclan los sentidos de la visión y del oído. Todas cosas Platón sí. en su Fedro, más poéticamente también describe las visiones, mírele. Pero ver el fulgor de la belleza se pudo entonces, cuando con el coro de bienaventurados teníamos a la vista la divina y dichosa visión.
al seguir nosotros el cortejo de Zeus y otros el de otros dioses, como iniciados que éramos en esos misterios, que es justo llamar los más llenos de dicha, y que celebramos en toda nuestra plenitud y sin padecer ninguno de los males que en tiempo venidero nos aguardaban. Planas y puras y serenas las visiones en las que hemos sido iniciados. Muy bien. Bien. Y lo otro que sabemos en cuanto a las formalidades de los ritos es que la bebida, esta misteriosa, el quiqueón, era servida por sacerdotisas, ¿no? Eran mujeres, hierofantes, que en la sala de iniciación, donde toda la gente estaba sentada en hileras de peldaños alineadas contra los muros interiores, servían, digamos, en el momento más dramático de la ceremonia, que evidentemente debía estar oscura la sala, porque además porque lo dice aquí Plutarco, ¿no? En la oscuridad vienen los temblores y demás. Y bueno, ahí se tenían entonces una serie de visiones. ¿Cuánta gente había ahí adentro reunida? Cientos de personas. Y además todos los años todos los griegos tenían que pasar por lo menos una vez. Espera, me parece que avecino problemas. No me digas, ¿qué pasó? Sí. Hay 2 verlandas en la habitación. No, pero uno me parece que era trucho, ¿eh? No. Son 2 gotas de agua. Para mí ese es el Berlanda que yo conozco. Gallego. ¿Y este otro? Discúlpenme, yo quiero hacer una aclaración. ¿Quién es este hombre? El hecho de permitirme entrar y salir de la grieta puede hacer que me desdoble en distintos tipos de personalidades. ¡Apa! O sea, los 2 somos los reales. Uno es gallego y el otro es argentino. Buenas noches. También puedo hacer musulmán, francés, pero ahora en esta ocasión es gallego. Después vendremos de alguno que sea musulmán, de otra. Usted me está confundiendo. O sea, tenemos yo no tomé nada. 2 verlandas que son uno en 2 dimensiones en esta. 100%. O sea, lo que pasa no es se habrá filtrado más nadie por ahí, ¿no? No, salí de la grieta y me partí en 2. Y eso fue lo que pasó. Llegó el primero. A ver, somos hagan un diálogo espejo. Hola. Trabajando en la dualidad. Exactamente. Digamos hola los 2 a las veces. Hola. Muy bien. Qué divertido, Berlanda. Las cosas que se me ocurren que se puede hacer con 2 verlandas al mismo tiempo. Claro. Ni le digo. Estábamos justo, pero mire, estamos llegando, digamos, al final de este camino que hicimos por los misterios de Eleusis, justo cuando Viegas hizo un skip y volvió para atrás. Y volvimos para adelante de nuevo. Y volvimos para adelante. Estamos a punto de hablar de la teoría hoy por hoy más aceptada, sobre cuál podría haber sido el producto, el ingrediente psicoactivo responsable de las visiones. Dijimos que la menta quedaba descartada, entonces lo que quedaba como candidato principal era la cebada. Pero la cebada en sí misma tampoco explicaría, a menos que yo sepa, no tiene propiedades visionarias la cebada. Ni el trigo ni el centeno. Exactamente. Entonces es así que este trío particular, integrado por Albert Hoffman, Gordon Wasson y ¿quién más? Carl Ruck, propusieron que en realidad la cebada estaría infestada por un pequeño e ilustre visitante, que era el cornezuelo de centeno, ¿sí? O qué otro nombre también recibe, ¿qué nombre artístico tiene? Que hace referencia al color de la diosa. La clavisis purpúrea. Muy bien, Berlanda, Claro. he estudiado hoy, Berlanda. También conocido como ergot. Y usted sabe que hay que no es casual el tema de que haya venido yo partido en 2 y uno de mis partes sea ibérico. Porque hay una prueba, concretamente en unas recientes excavaciones realizadas en el yacimiento ibérico de Mas Castellar, en Gerona, que parece prácticamente corroborar la hipótesis de la clavisis purpúrea. Y esto es muy importante porque es la primera vez que logra detectarse la presencia de residuo en una mandíbula humana y también en el interior de un vaso ritual, localizados justamente en un espacio cultural dedicado a la diosa Demeter, de nada más ni nada menos que de clavisis purpúrea. Es decir, en este yacimiento ibérico, en el cual había un adoratorio a la diosa Demeter y Perséfone, se encuentra una mandíbula y un vaso con restos de clavisis purpúrea,
lo cual terminaría de confirmar esto que era una hipótesis en su momento, de que el cornezuelo de centeno, este hongo, era justamente el ingrediente sagrado de la bebida del quiquión. Y a su vez por una característica muy particular. No sé si ustedes hablaron de... No, estábamos esperando, pero ¿sabe que también refuerza eso en esos estudios arqueológicos? También han encontrado cebada por fuera de ese templo. Lo que no han encontrado por fuera de ese templo es justamente residuos del hongo. Estrictamente adentro de ese templo de adoración es que lo encontraron. Claro. No es casualidad. Y parece ser que lo interesante del caso... Expliquemos un poco qué es el Claviceps purpurea. Ahí en la grieta, en el Facebook de la grieta hay una fotito que la pueden ver. Lo interesante de este hongo es que tiene... es un hongo. Empecemos por ahí. Es un hongo. Es un hongo. Es un hongo parásito. Tiene un color púrpura. Y es un hongo parásito que justamente parasita todo lo que tiene que ver con cebada o trigo o centeno, este tipo de plantas gramíneas. Dicen que hasta los pastos de la llanura que rodea Eleusis podían ser también parasitados por este hongo. Y lo más interesante del caso es que este hongo también tiene un pasado bastante dantesco, si se quiere, porque fue el causante de la peste negra en la Edad Media, en Europa. Claro. Y esto se debe a que los componentes que tiene justamente componentes que son hidrosolubles y componentes que son liposolubles. Y vamos a explicar de qué se trata esto. Hidrosoluble, Berlanda, nos indicaría que se pueden diluir en agua. En agua. Y liposolubles que se diluyen en grasa. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Dos de los componentes de este hongo, de la Claviceps purpurea, son la ergotamina y la ergotoxina. Estos dos componentes son componentes liposolubles y se encargan de producir, y de hecho tienen su utilidad práctica dentro de la medicina porque se utilizan justamente para favorecer las contracciones de una mujer en parto. Es más, se fabrican medicamentos, por ejemplo, en Francia, y se cultiva por parte de estos laboratorios en Francia el ergot o el cornezuelo del centeno en grandes extensiones para preparar este medicamento que ya se conoce desde la Edad Media cuál es la aplicación para facilitar el parto. Claro, pero yo hablaba de una historia dantesca que no tiene que ver justamente con el parto. La historia dantesca... Te habla del ergotismo. Sí, y fue lo que produjo la peste negra. ¿Por qué se llamaba la peste negra? Porque justamente como es un hongo parásito de gramíneas, estaba justamente en la cebada y en el trigo, que eran los componentes con los cuales se hacía el pan. Entonces, el componente liposoluble lo que provocaba era una contracción en las arterias, que tienen justamente, las arterias tienen músculos. Claro. Esa contracción provocaba lo que se llamaba una gangrena seca, o sea, dejaba de circular sangre y de pronto se secaba la pierna, se ponía negra porque no tenía más circulación, la pierna o cualquier elemento del cuerpo, y produjo no sé cuántos millones de muertes en Europa, esta epidemia de peste negra, hasta que se descubrió a partir de un panadero en Francia, justamente, que de ahí se desata la primera de estas pestes, justamente por trabajar el pan, la harina, digamos, con el cereal contaminado. Claro. Pero aquí estamos hablando de los dos componentes liposolubles. Y nosotros también dijimos que el cornezuelo de centeno tenía otros dos componentes que eran hidrosolubles. Esto significa que son solubles en agua. Los componentes hidrosolubles no son ni nada más ni nada menos que la dietilamina del ácido lisérgico, es decir, el componente psicoactivo del hongo. Entonces, ¿cómo se hubiese preparado el quiquión de acuerdo a lo que se supone que era el trabajo que hacían las sacerdotisas? Ni más ni menos que en esa pócima, que sabemos que tenía otra serie de componentes, como podía ser la menta y demás, no hacían nada más que pasar las espigas parasitadas por el hongo en esa mezcla de agua y otras sustancias, y este componente hidrosoluble, justamente porque se solubilizaba, se incorporaba al agua, quedaba allí en el agua y se transformaba esa poción en una poción psicoactiva. Eso permitiría explicar por qué tantos miles de personas todos los años
pasaban por una experiencia extática tan emotiva y tan importante que muchas veces transformaba su vida, y todo esto se hacía en cuestión de quizás una noche, digamos, adentro de ese templo inicial. Era una noche concretamente, y a su vez había también algún tipo de representación con luces y demás, o sea, se creaba un clima. Había danza también, las sacerdotisas que había con esos canastos en las cabezas. Y recordemos también que la gente que participaba de esta ceremonia ya venía de hacer ayunos, venía de hacer baños rituales, bailes en las afueras del templo, y después con toda esa carga emocional, más lo que significaba estar allí en este templo. Y recordemos que tiene la misma edad, o sea, que es la religión católica, 2000 años estuvo funcionando el templo de Eleusis. Después, cuando ingresaban, se entregaban justamente la poción, se bebía la poción, y allí después cada uno entraba en sus asientos en este trance. Lo interesante del templo, del Telesterión, es que justamente una de las hipótesis, que era que se pensaba de que era una representación de una obra de teatro, eso lo hablamos. Tiene columnas, o sea, no se podía ver lo que sería el escenario. O sea, que la visión en realidad estaba en el interior de la cabeza de cada uno de los participantes, ¿no? Y ahí están estas fasmata que hablaba Platón, las apariciones de formas geométricas, de donde había, digamos, una coincidencia entre los sonidos y las visiones, todo lo que era luminoso, todo lo que era más pasmoso también. Es decir, se comprende mucho mejor a partir de la hipótesis de Wasson, Karl Rack y demás, que se trataba de una gran celebración donde, digamos, como una especie de ampliación de lo que sería un antiguo ritual chamánico, pero en una gran ciudad y donde miles de personas todos los años participaban, ¿no? Esto que suponemos nosotros, con mucho fundamento, también ocurrió en otros templos, en grandes ciudades de antiguas civilizaciones, como por ejemplo en Tiahuanaco, como por ejemplo en Chavín de Huántar, en Perú, una civilización madre del Perú, como también suponemos que pudo haber ocurrido en lo que era la capital de la cultura de la Guada, hace 4.000, 5.000 años, en lo que hoy es Catamarca y La Rioja, que es la estancia La Rinconada. En esa estancia, en La Rioja, parece ser que hubo un complejo hasta de templos y pirámides, donde pudo haber funcionado también una especie de ritual con procesión que terminaba en un ritual, digamos, donde mucha gente participaba en un estado ampliado de conciencia. Esto mismo que también seguramente ocurrió en Teotihuacán, en México, 1000 años antes de los aztecas. Los teotihuacanos justamente participaban en su gran ciudad, donde está la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y demás, probablemente en rituales que se hacían en cámaras que están a los lados del Camino de los Muertos, claro, que va desde el templo, la representación del inframundo, porque están cámaras subterráneas, ¿no? Sí. Cosa que hasta hace poco tiempo no se habían... lo interesante del caso de Teotihuacán, que sería otro lugar ceremonial con las mismas características que tenía Eleusis, es que se han encontrado un montón de platos y vasijas que aparentemente era donde se guardaban estos hongos psilocíbicos, con representaciones de hongos. Justamente una representación del hongo como si fuese visto de abajo, de color verde, que era el color sagrado para los antiguos mexicanos, y que eso estaría representando los bols, digamos, donde se ponían los hongos y se sometían ahí a esas ceremonias, ¿no? El mismo nombre de la ciudad, Teotihuacán, que significa donde los hombres se convierten en dioses, se puede explicar mucho mejor si suponemos que durante cientos de años multitudes de personas participaban en un trance que les transformaba completamente la vida, ¿no? Entonces además, se convertían de alguna manera, entre comillas, simbólicamente en deidades, ¿no? Además, tenían contacto con el mundo de lo trascendente o el reino de lo transpersonal en forma directa. Usted sabe que una de las teorías que tenían o una de las discusiones que tenían los arqueólogos con respecto a Eleusis era que
si se le daba de beber a tantas personas, obviamente era muy difícil pensar que se tomaba de un solo recipiente. Uh-huh. Entonces lo más probable, lo que se pensaba, era que cada uno tenía su propio vaso y allí se vertía el quiquión y cada uno tomaba, como si fuesen un brindis, la bebida. Lo que le llamó la atención a los arqueólogos es que no se encontraron restos de vasos y demás. No hay ningún vaso, claro. Pero muy probablemente si hubiesen llevado, o sea, es la teoría, el vaso como recuerdo, digamos, de haber bebido la pócima sagrada en ese vaso, como recuerdo para su propio hogar, digamos, de que habían estado en esa ceremonia, como si fuese un souvenir. Uh-huh. Pero en Teotihuacán se encontraron extraños objetos de forma de sombrerito de hongo con distintas formas ornamentales que no se sabe para qué, cuál era la utilidad. Pero si nosotros también se encontraron una especie de, como si fuesen palillos, si nosotros uniríamos estos palillos con esos sombreritos, nos quedaría perfectamente la forma de un hongo. Es decir que en Teotihuacán también estaría esta idea de souvenir que llevarían aquellos que participaron de la ceremonia. Se sabe muy poco, prácticamente nada. No se sabe como en Grecia, porque en Grecia de hecho todo esto se sabe a partir de los himnos de Homero y las descripciones de filósofos y demás. No sucedió lo mismo en Teotihuacán. Claro. Que recordemos, Teotihuacán es anterior a la época de los aztecas. De hecho, cuando los aztecas, que era un pueblo nómade que venía del norte de México, se presume del sur de Estados Unidos, pasaron por Teotihuacán, ya eran ruinas, o sea, ya estaban las pirámides en ruinas, o sea que no se conoce... Estamos hablando de 1000 años antes. Sí, no se conoce qué pasaba allí, se supone que podía haber sido esto a partir de lo que van encontrando los arqueólogos y a partir de esta visión nueva que tiene la arqueología y la antropología de que es ver y darle y otorgarle a este tipo de sustancias, a estos enteógenos, un factor fundamental en lo que es la génesis de las distintas culturas. Claro, ¿no? Y una cosa que ocurrió tanto en Teotihuacán como en Chavín de Huántar, en el Perú, es que en ambos casos, 1000 años después, los aztecas todavía cuando llegan al lugar seguía teniendo un aura, ese lugar era ruinas ya, pero seguía teniendo como un aura de que ahí ocurría algo sagrado, era un lugar que tenía su misterio. Y este aura lo mantuvo durante un milenio, ¿no? En Chavín de Huántar lo mismo, los incas cuando llegan, digamos, a ese lugar, que está más sobre la costa del Pacífico, todavía, digamos, a pesar de que también eran templos en ruinas, se consideraba que ahí había ocurrido algo mágico y ese aura de cosa mágica, de cosa sagrada, todavía se mantenía, ¿no? 1000 años después. Entonces es lo que ocurre en estos lugares. ¿Qué es lo que pasaba? Que 1000 años después seguían manteniendo esta aura de magia, ¿no? Entonces es obvio que la explicación a partir de obras teatrales no puede encajar, y la explicación a partir del tema de los enteógenos no solamente explica, sino que uno realmente amplía y enfoca toda su comprensión de lo que allí ocurría, ¿no? Lo interesante es que lo que podemos ver es que en distintas culturas a lo largo y ancho del mundo había lugares en los cuales se producían ceremonias enormes con gran cantidad de participantes. ¿Para qué? Para justamente poder entrar en contacto con la divinidad, pero no a partir de un sistema de creencias, sino a partir de la experiencia propia de contarse con algo, algo sagrado, la experiencia, ¿no? en primera persona, algo que va más allá de la razón y la experiencia, que es lo que generaba la visión. No sé si hablaron, pero me parece, si querés comentar lo que hablábamos anoche, justamente de una experiencia personal tuya con el tema de... Usted le está preguntando al otro Berlanda. Claro, Berlanda al Ibérico. Al Ibérico, sí. Autorreportaje de Berlanda por Berlanda. Que anoche hablábamos de una experiencia personal que tuvo el otro Berlanda, y que justamente da cuenta de lo que es el hecho de una cuestión de creencia a una cuestión de vivencia. Bueno, sí, efectivamente. Yo
Bueno, bajo mi opinión no creía nada desde hace 15 años, tengo 31, pues soy un poco más viejo, soy el segundo, más joven, perdona. Y nada, no creía en nada y a partir de una toma de ayahuasca pues empecé a creer, no en creencias en sí de religiones o otro tipo de cosas, sino en creer en energía y bueno, básicamente en que somos energía y que puede la mente y lo que es el cuerpo puede morir, pero que la energía nunca muere, se transforma. Eso es lo que yo concebí y lo que yo pienso, no lo sé, yo no soy ningún mesías ni nada, por ejemplo, nada que ver, pero bueno, eso es lo que yo comprendí y sí, básicamente es eso. Pero lo interesante que justamente por eso el testimonio que anoche hablábamos de esto, ¿no? De alguien que de pronto no tenía ninguna creencia en nada. Se refleja también mucho en las estadísticas. No tiene que ver con la cuestión de fe, sino con la cuestión de vivencia. Es una vivencia espiritual, que no tiene que ver con una religión en particular. Exactamente. O tiene que ver con todas las religiones, en todo caso. Y lo interesante de estos rituales ancestrales, que obviamente se hacían en distintas partes del mundo, tenía que ver con esto, con el contacto directo de lo que era justamente el espacio de lo trascendente, la energía o lo trascendente, o sentir que hay otra cosa más allá. Y hay un hecho que lo vamos a hablar en profundidad, si bien lo hemos desarrollado a veces en el programa en algunos en algunos programas, digamos, pero hemos hecho mención a pequeñas referencias. Lo interesante, vamos a hacer un programa específicamente sobre lo que tiene que ver con el cristianismo gnóstico y con todo lo que se supone que la primera parte de lo que era el cristianismo, el cristianismo estaba dividido al principio entre un cristianismo netamente espiritual y, es más, un cristianismo que daba cuenta de que la figura de que no importaba tanto si había un Jesús histórico o no, sino que tenía que ver con la trascendencia de lo espiritual, y otro cristianismo que daba importancia justamente a la parte histórica. Lo interesante del caso es que este cristianismo gnóstico muy probablemente en sus principios, y de hecho así está reflejado en distintas iglesias del año 1000, del año 900, después de Cristo estamos hablando, tienen representaciones de las divinidades, pero justamente también asociadas a hongos enteogénicos, es decir, que muy probablemente, y esto es bastante sorprendente, y yo sé que quizás a uno de algún oyente puede chocarle un poco, pero que la verdadera comunión o la verdadera Eucaristía en un principio estaba relacionada con la ingestión de un hongo enteogénico, y allí no era el contacto, digamos, a partir de la fe, sino el contacto a partir de la vivencia. De hecho, uno de los fundadores de la iglesia nativa del peyote, otro enteógeno, en Estados Unidos, hablaban los cristianos cuando van al templo, dicen que hablan de Dios. Nosotros cuando estamos en nuestra iglesia y consumimos el peyote, hablamos con Dios. Y esa es la diferencia, digamos, entre lo que es una vivencia espiritual, digamos, o una vivencia de sentir que existe otra cosa más allá de lo que vemos todos los días, de lo que es simplemente un acto de fe, ¿no? Que es importante la fe, obviamente es importante, pero obviamente también en la antigüedad se hacían las cosas de otra manera. Además de Eleusis, que digamos que duró unos 2000 años, podemos seguir hablando también de la Grecia antigua, porque hay multitud de otros rituales. No nos olvidemos de Dionisio, los que estaba involucrado en los misterios menores, pero también estaban las bacantes, las bacanales, donde también había ingestión de cosas y demás. Algo hablamos de los vinos griegos. Me gustaría hablar también, Vías, con usted que es el antropólogo transpersonal, el primero de Argentina. A mí me gusta mucho, digamos, como también para poner un corolario a esto que venimos hablando estos últimos programas, del genial Mircea Eliade, un gran amigo de la casa también. Claro, el amigo rumano. Claro, él toma, digamos, la experiencia de lo sagrado como una estructura de la conciencia del hombre. Él decía que de alguna manera experimentar lo sagrado es para, digamos, en todas las religiones, como venimos hablando, de todos los tiempos y todas las culturas, que la experiencia de lo sagrado es lo que permite al hombre, a la conciencia del hombre, poder distinguir entre lo que es real, lo que está lleno de significado, lo que le da sentido a la vida, y así poder diferenciar del flujo caótico
que es lo profano. Que es lo profano, ahí, que es, digamos, ahí estaba la gran división, que tanto Durkheim como Mircea Eliade, mucho más cercano a nuestra época, hicieron esa división entre lo sagrado y lo profano. Lo interesante de Eliade y todos estos grandes genios y literatos, que es que, bueno, Eliade ni hablar, ¿no? Uno de los primeros científicos del fenómeno de lo religioso, es que él mismo, a los 20 años, en su viaje, cuando va a la India, digamos, con un maestro de yoga, tiene su experiencia luminosa, ¿no? Es una vivencia directa que él tiene a través de la meditación y a través del yoga. Entonces después, ya convertido, digamos, en un analista, en un científico del fenómeno de lo religioso, va a hacer esta división entre lo sagrado y lo profano, ¿no? Porque él mismo había vivenciado una experiencia directa, luminosa. En este caso no con una sustancia, sino con una técnica, como pueden ser las técnicas del yoga, ¿no? Pero en definitiva es más o menos lo mismo, son diversas técnicas para alcanzar exactamente el mismo lugar. Sí, incluso yo iba un poco más allá, porque esta cuestión que plantea él, de que lo sagrado es una parte, digamos, de estructura de la conciencia y no un estadio. Uh-huh. Porque muchas veces se cae en esto de que lo sagrado es un estadio antiguo, arcaico, y que sí, y como esta es valorizándolo. La idea del evolucionismo y del positivismo de Comte, ¿no? Por ejemplo, estamos muy lejos de eso. Claro, todos esos pueblos antiguos, claro, porque eran arcaicos e ignorantes. La idea de que la ciencia iba a reemplazar a la idea de Fraser, ¿no? Y de los evolucionistas de esa época, de que la ciencia iba a reemplazar a la religión. Hoy veníamos hablando que en realidad, la ciencia es nuestra religión. Es decir, la ciencia se ha convertido en un mito también. Sí, exactamente. Porque cuando uno quiere negar al mito, se convierte ella misma en un mito. Esa es con la ciencia con mayúsculas. Me gustó, Viegas. ¿Le parece que tomemos una pausa, un respiro? Porque, ¿qué quiere que le diga? Pero tener dos Berlandas en este cubículo es demasiado. Es demasiado. Uno gallego sofocante. Y otro argentino, demasiado. Vamos a ir con un tema, volvemos, basta ya por un tiempo de los New Wave, New Waver, New Romantic, New Agers, etcétera, y vamos a volver un poco al rock arcaico y underground de nuestra provincia de Santa Fe, de Rafaela. Llega esta banda que se llama Cauce. La radio del Gran Rosario son 424-2769. ¿Cómo impactan los fenómenos culturales en nuestra sociedad? Reflexioná con nosotros en La Grieta de lo Increado. Este es un mensaje para el señor o la productora Pico Pala, si nos está escuchando. Si no nos está escuchando, algún oyente nuestro seguramente lo conoce. Pico Pala Producciones, desde La Grieta de lo Increado te solicitamos en este año, si es posible, organizar un festival, pequeño gran festival, y juntarlos a todos estos muchachos de Humo del Cairo, Superfat, Samurai, Cauce y Trasplante Mental. Qué lindos nombres tienen esos grupos. Pido solo eso, Pico Pala Producciones, si nos estás escuchando, y si no algún amigo seguro que nos está escuchando. Humo del Cairo, Superfat, Samurai, Cauce y los amigos de Trasplante Mental. En Rosario para antes de que termine el año. Y que reviente todo. Bien. ¿Podríamos hacerlo coincidir con los 50 programas? Sería fantástico. Si se animan. ¿Cortamos la peatonal? Cortamos la ciudad al medio con todo esto. Bien. Esperemos que así sea. Hay un temita que nos quedó y que tiene que ver quizás con algo de lo que veníamos hablando estos últimos tiempos con respecto al mal uso de los enteógenos y cómo de pronto a veces se tergiversa esto para hacer algo lúdico y algo fuera de lo sagrado y demás. Lo interesante del caso es que esto no es nuevo. Uno puede pensar que tiene que ver también con nuestra cultura, pero en realidad ocurrió algo en Atenas a finales del siglo V a.C. ¿Usted sabe lo que pasó, Viegas?
Sí, tengo una cierta idea porque creo que en la obra de Aristófanes, puede ser, en Los pájaros, si mal no recuerdo, se hace un relato sobre algo que habría ocurrido históricamente, un episodio donde aparentemente hubo Se robaron el quiquión. Eso. En realidad no sé si se lo robaron. Yo lo quería decir con otras palabras. Sí, pero ¿sabe cuál es el tema? ¿Sabe cuál es el tema? Que no fue cualquiera. Devolver el quiquión. ¿Quién se lo robó, che? No, que no fue cualquiera. Fueron familias, familias aristocráticas. ¿Qué pasó con familias ese aristocráticas atenienses? Fíjense, no cualquiera. Y cómo habrán llegado a conseguir esto de los sacerdotes para justamente sus fiestas privadas. Haber profanado, digamos, lo que era el ritual. Por eso se sabe también que era una bebida, que era algo que se tomaba y que no era una mera representación artística. Como que se llevaron el quiquión, la bebida, hicieron una ceremonia o una fiesta en su casa. Y creo que, bueno, fueron desterrados, ¿no? Creo que fueron penalizados, sí, obviamente. Aristófanes creo que hace como una especie de comicidad, digamos, un relato más bien cómico, pero parece ser que el sacrilegio existió. Y bueno, hay un montón de cuestiones interesantes que tienen que ver con eso. También algunas citas que utiliza Aristófanes parecieran que hacen referencia a los hongos, es decir, que como usted había dicho, que quizás se utilizaban dos sustancias diferentes en los misterios menores y en los misterios menores y otra mayores. Así que es posible que también se haya robado los hongos y el quiquión, ¿no? Entonces se produjo, digamos, una verdadera profanación, que es lo que, bueno, también suele ocurrir cuando se saca del contexto, la sustancia es sacada del el contexto ritual o ceremonial que sí o sí debe tener, ¿no? Sí, además esto probaría justamente que se trataba de algo bien concreto, que era ingerido y que producía, digamos, un estado ampliado de conciencia, ¿no? Uh-huh. Y hacíamos referencia a esto por lo que veníamos hablando la semana pasada con esta noticia que había salido de este joven Henry Miller en Colombia. Sí, estuve leyendo algo más sobre eso. Siguen los cables, por lo menos noticiosos, diciendo que no se sabe verdaderamente cuál es la causa de la muerte. No se ha conocido. Sí, pero se le acusó igual al Yagé, ¿no? Sí. Guayagua. Sí. Y en forma muy rápida, digamos. Bueno, llegamos al final del programa. ¿Algún saludo? Saludo a Juan Carlos, que nos un oyente que nos acaba de llamar. Muchas gracias por seguirnos. ¿A quién más? A Luna, que seguramente estará escuchando. Claro, a Ali también. Un beso para Luna. A Ali también. A la señorita Chinaski le mando un beso. Bien. ¿Lo escucha? Sí, siempre escucha. Usted ya sabe que después se enoja, Es brava. Un saludo grande también para Ramón y Pablo, los amigos de la zona sur, que nos escuchan siempre, que espero que vuelvan pronto. Bien. Que vengan. Quiero decirles que el sábado 24 vamos de nuevo a salir a las rutas con el doctor Berlanda y el doctor Chinaski para una investigación de un caso que venimos siguiendo desde hace mucho tiempo y que algún día, en este caso, vamos a ir también acompañados por el joven cineasta Alan Stiebelman, el director de la película Humano, que tanto éxito ha tenido. Vamos a grabar nuevos episodios de un documental que algún día suponemos saldrá a la luz, quizás sí, quizás no. Y por lo menos vamos con un director de una película que están dando muy bien. Es un comienzo. De ahí a cuando íbamos nosotros a filmar con nuestra camarita hay una diferencia. Después lo que pueda pasar es otra historia. ¿Qué es lo que se va a hacer con esas imágenes o con toda la investigación en sí? Ya lo veremos. Pero les voy avisando para que no se olviden. Sábado 24 de mayo estamos otra vez. Sí, que la gente va a salir en la ruta y nos va a hacer con pancarta para saludarnos mientras vamos con el auto. Por supuesto que sí, claro que sí. Vamos con los dos Berlandas ahora. Todo con la gente de Humo del Cairo. ¿Cuándo va a traer con la gente de Humo del Cairo también? ¿Cuándo va a traer a su Alter Viegas
¿Cuándo lo va a traer? No sé de qué está hablando. ¿Usted sabe que el Alter Viega es pelado? Sí, no me diga. Sí le digo. Apa. Sí le digo. ¿Cuándo vendrá el Alter Viegas? Vaya uno a saber. Alter Viegas 2.0, ya a esta altura tendremos que decir 3.0, No sé. en 3D. Habrá que ponerte los anteojos 3D para verlo. Estoy metido en 3 concursos a la vez. No, por ahora no. Basta, salgan al sol. Vos, tu alter ego. Mirá, Berlanda, sale al sol y se duplica. Nos vemos la semana que viene, o nos escuchamos, o sí, nos que escuchan. debemos la lo semana prometido para la semana que viene, perdón. El rincón de Aldo Huxley. Sí, que ya van 2 semanas que Aldo no viene, pero hoy realmente el programa se puso entretenido nuevamente y optamos para dejarlo para la semana que viene. Igual ahí en nuestro muro de Facebook nos seguimos encontrando, hay información puesta. Y un mensaje para Pico Pala Producciones nuevamente. Bien, otra vez. Corran la voz. Nos seguimos comunicando entonces a través del Facebook. Sí, señor. La Grieta de lo Increado. Perfecto. Canal de YouTube, que esperamos esta semana nuevamente al día. Y ahora llegamos hasta España, fíjese. Es un milagro todo esto. Un milagro cuántico. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Chau. Chau.